Hola gente, ¿qué tal? Soy Mauri, estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal, chicos. Ya sabéis que aún estoy recuperándome de esta semanita que he pasado, que sigo estando bastante malo. Por eso no están habiendo directos en Twitch, pero ya os dije que intentaría dejaros videitos para estos días, porque vídeos pues es algo cortito que sí que puedo hacer y no me duele tanto como hacer un directo de 3 o 4 horas. Pero chicos, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido alguna vez, muchas personas pedí siempre. Al principio del FIFA hicimos un mejores equipos para empezar modo carrera en FIFA 23 y ahora os voy a traer un mejores equipos para hacer un Road to Glory en FIFA 23, que para quien no sepa qué es un Road to Glory, básicamente son esos modos carrera con equipos muy pequeñitos, muy humildes, con los cuales te pasas muchísimas temporadas y que empiezas desde abajo, chicos. Así que hoy voy a traer los mejores equipos humildes o para hacer Road to Glory en FIFA 23 de bastantes países. No os voy a traer 10 equipos ni 15 equipos, no sé ni cuántos equipos van a ser, pero de cada país os voy a decir los que a mí creo que más me gustan o los que mejor historia se le pueden dar o creo que más os pueden gustar a vosotros, ¿vale, chicos? Así que vamos allá. Bueno, chicos, me pongo aquí arriba para no molestaros mucho. Primer equipo que os voy a enseñar, un mítico. Yo creo que este año estaba claro que iba a ser uno de los favoritos. En segunda división española tenemos al Andorra, el equipo de Gerard Piqué, que ya sabéis que, bueno, pues llama bastante la atención, ¿no? Porque es del exjugador del FC Barcelona. Equipo bastante interesante para haceros un Road to Glory, ya que es un equipo con un presupuesto, como veis, bastante bajo. Un equipo que, en cuanto a exposición, tiene mucha, pues porque su presidente es Gerard Piqué. Y la verdad que bastante top, porque podéis retirar a Piqué del Barça y hacerle entrenador para que salga ahí en vuestro modo carrera. El actual entrenador es Eder Sarabia. Y bueno, pues creo que es uno de los equipos más utilizados en segunda división española y tenía que ponerlo sí o sí. También en España, chicos, tenemos al Málaga Club de Fútbol, un equipo que ya sabéis que tuvo una época dorada con ese Euro Málaga que tanto nos enamoró, uno de los equipos con mejor presupuesto de esta segunda división española, pero que sinceramente en la vida real no le están yendo muy bien las cosas desde hace muchos años. Y bueno, pues un equipo que ya sabéis que fue comprado por un jeque, el cual no hizo muy bien las cosas y tiene el estado licenciado como es la Rosaleda, cosa que eso siempre suma puntos. Para mí las camisetas del Málaga la verdad que están chulísimas. Ciudad top, gente muy top en Málaga, equipo muy top. Y chicos, yo creo que historia más que hecha. O sea, es que no hace falta decir nada con este Málaga. Para mí es uno de los mejores equipos para hacer Road to Glory en Españita desde segunda división. Y es increíble volver a reescribir la historia y volver a intentar hacer ese Euro Málaga, señores. Y hablando de equipos históricos, tenemos también al Racing de Santander, que no podía no ponerlo en este vídeo, chicos. Poquito presupuesto, ha vuelto ahora a segunda división. Ya hicimos un modo carrera, de hecho, con ellos aquí en el canal hace años. Y bueno, pues en este Real Racing Club de Santander, pues podéis coger alguna ex leyenda, como por ejemplo, se me ocurre, Munitis, y hacerlo entrenador, ¿no? Crear a Munitis como entrenador, que coja al Real Racing Club de Santander y volver a escribir la historia de esos momentos épicos de Zigic y Munitis de hace muchos años, cuando el Racing estaba por primera división y hacía sufrir a los grandes de primera. La verdad que un equipo muy top y increíble para hacer un Road to Glory en Españita. Y seguimos con los históricos, señores. El Sporting de Gijón, uno de los más históricos de esta segunda división. Presupuesto que no está nada mal. Y la verdad, creo que es uno de los mejores de esta segunda división por la realidad que está pasando el Sporting. Que está ahí un poco que sí que no. Y que lo acaba de comprar un tío con bastante dinero, una empresa mexicana. Y bueno, pues ahí está nuestra historia, ¿no? Si queréis podéis empezar este modo carrera metiendo una pequeña inyección de dinero. Y bueno, pues puede hacer eso que haga como en la realidad, ¿no? Que poco a poco posiblemente el Sporting vaya subiendo, vaya mejorando gracias a esa inyección de dinero que puede que le entre. De hecho, también el Sporting seguramente va a renovar su estadio dentro de no mucho. Y la verdad que pues creo que siendo lo histórico que es este club y teniendo en cuenta que lo acaba de comprar una empresa con mucho dinero, creo que es una muy buena historia que podéis coger para haceros vuestros Road to Glory. Y para terminar ya en Españita, chicos, el Real Zaragoza, otro de los grandes míticos de esta segunda división española, que lleva muchísimos años intentando volver a primera, no lo ha conseguido. Y pues cogemos al Zaragoza para intentar volver a devolverlo a esos momentos de gloria que tenían cuando ganaban Copas del Rey, cuando ganaban al Madrid, cuando ganaban al FC Barcelona, cuando estaba Milito en el equipo y todos esos cracks que tenían. Pues ese es nuestro trabajo con este Road to Glory de el Zaragoza, que me parece también otro de los equipos top
para hacer Road to Glory en España. Y chicos, dejamos España, nos vamos a Francia, tenemos al Saint-Étienne, uno de los equipos más históricos de Francia. De hecho, creo que está ahora mismo, a día de hoy, empatado con el PSG como el equipo con más ligas de Francia. Un equipo muy histórico que cambió, por cierto, su escudo hace no mucho, chicos, y que el año pasado bajó a segunda división. Pues está claro el trabajo que tenemos que hacer, señores, coger al Saint-Étienne y volver a esos momentos épicos, esos momentos históricos del Saint-Étienne cuando era uno de los grandes de Francia y luchaba por esas ligas. Nos va a costar bastante, sí, pero oye, teniendo en cuenta que tenemos segunda división francesa, pues creo que está bastante bonito esta historia también. Y hablando de históricos de Francia que eran muy buenos hace muchos años, el Girondin de Burdeos, señoras y señores, otro de esos equipos que en la vida real está pasando serios problemas económicos. De hecho, creo que estuvo a punto de descender de división a tercera por impagos o por tema económico. O sea, un club que está muy inestable económicamente y que siempre ha tenido, o siempre se ha dicho que ha tenido muy buena cantera, ha salido jugadores bastante interesantes de ella. Así que, modo carrera clarísimo con este Girondin de Burdeos, trabajar la cantera y devolverlo a lo que fue y obviamente quitarle todos esos problemas económicos que tiene actualmente en la vida real. Y otro de los míticos, ¿no? Igual que el Andorra en segunda división española, pues el París FC en la liga francesa, ya sabéis, el segundo equipo de Francia, obviamente tapado por el gran gigante del PSG que tienen los jeques, pues el París FC intentaremos que sea el equipo grande de París. Intentaremos conseguir una Champions antes que el PSG, que es difícil porque el PSG en el FIFA ya sabéis que tiene un equipazo, entonces seguramente lo gane en las próximas temporadas cuando empecemos el modo carrera, pero oye, intentar ponernos al nivel de ellos, luchar con ellos, ese es nuestro cometido si cogemos al París FC en este modo carrera. Nos vamos a Inglaterra, chicos, y obviamente no podía no poner al Tranmere Rovers, que es nuestro modo carrera en el canal. Ya sabéis que hace una semanita empezamos este Road to Glory con este equipo, chicos. Un equipo que es de Liverpool, es el tercer equipo de Liverpool, como ya explicamos en la intro de ese modo carrera. Está el Liverpool, está el Everton, pero poca gente conoce al Tranmere Rovers. Es el tercer equipo en discordia en esa gran ciudad. Y bueno, pues ya lo estáis viendo en nuestro modo carrera. Lo hemos hecho un poco diferente porque lo hemos hecho solo con la cantera, pero lógicamente vosotros, pues no hace falta que lo hagáis solo con la cantera, pero nuestro cometido, si cogemos al Tranmere Rovers, es, pues como ya dijimos en el modo carrera, intentar luchar con Everton y Liverpool por ser el equipo más popular, el mejor equipo de Liverpool dentro de una ciudad en la cual nosotros somos, pues, los eternos tapados. Y también en cuarta división inglesa tenemos al Salford City, chicos, el Salford City que sus dueños, ya sabéis, son la generación tan mítica y tan histórica del Manchester United, así que, bueno, pues tenemos ahí un poco de esa gracia, ¿no? De esos dueños que tenemos, podemos coger alguno de esos dueños y hacerlo entrenador de nuestro club, como por ejemplo Ryan Giggs o David Beckham, aunque David Beckham también está con el Inter de Miami y tal y cual, pero bueno, podemos poner a Scholes, podemos pillar a Giggs, al que queramos, hacerlo entrenador y convertirlo en otro de los grandes equipos de Manchester, porque si no recuerdo mal, creo que el Salford City es de la ciudad de Manchester. A ver, no podía no ponerlo, chicos. O sea, si no lo pongo, me ibais a matar. Obviamente, en tercera división inglesa tenemos al Bolton, señores. El que posiblemente sea el mejor modo carrera de este canal. Lo hicimos hace ya 3 años. Sigue siendo a día de hoy, yo creo, el mejor modo carrera que hemos hecho nunca jamás. Y el Bolton, señores, uno de los históricos de la Premier League, que lleva muchísimos años sin volver a la Premier. Desde que bajó, pues empezó ese suplicio económico. Pasó por manos de muchos dueños que lo hicieron muy mal. Estuvo a punto de descender. Se acabó salvando y ahora la verdad que la vida real está muy bien, está bastante saneado el club y está mejorando. De hecho, pues subió de cuarta a tercera, está ya en tercera y en tercera creo que lo está haciendo bastante bien. Así que ojo, cuidado, que en los próximos años no volvamos a ver al Bolton en la Premier. Aún falta un poco para eso, pero oye, el Bolton no va nada mal. También en tercera tenemos al Pompey, chicos, equipo mítico con el cual hemos hecho muchísimos modos carrera en este canal. También otro histórico como el Bolton, que estaba hace muchos años en la Premier, bajó y no consiguió volver a subir. Y además tenemos Fratton Park, tenemos su estadio licenciado y es otro para mí de los grandes Road to Glory, solo por eso, para hacer desde tercera división, un equipo histórico, mítico como el Bolton y que la verdad que a mí me encanta, señores y señores. Y por cierto, este año en FIFA tenéis con el Pompey cedido en vuestro equipo a Dane Scarlett, una de las mejores jóvenes promesas de FIFA 23, cedido desde el Tottenham, un jugador que tiene 85 de potencial, lo tenéis de delantero en el equipo, o sea que os podéis inflar a goles con él en tercera división. Y por último, en esta tercera división tenemos al Wycombe, equipo mítico y que se ha hecho mucho más famoso últimamente, pues porque es el gran equipo de la media inglesa y que, pues bueno, pues ya sabéis un poco la historia de él si seguís a la media inglesa. La verdad que un equipo bastante carismático, con un entrenador bastante carismático también y con una
afición bastante carismática, es todo un club en sí bastante carismático y oye, pues si sois fans de la media inglesa, el Wycombe no puede faltar para vuestro rato. Nos vamos a segunda división, chicos, inglesa. La verdad que en Inglaterra obviamente me paro mucho más y os enseño más equipos porque es que tenemos 4 divisiones y lógicamente pues mola bastante, ¿no? Hacer un Road to Glory de tercera o cuarta división, pero en segunda también tenemos algunos equipos para hacer un Road to Glory no tan largo, como por ejemplo el Birmingham. El Birmingham, que sus dueños son argentinos, de hecho es Maxi López, la gallina López, si no recuerdo mal, y no me estoy equivocando, creo que no. Y bueno, podéis un poco argentinizar a este Birmingham City trayendo jóvenes promesas de Sudamérica, de la Liga Argentina, para ir poco a poco haciendo crecer a este Birmingham de los Peaky Blinders y hacerlo, pues obviamente, de nuevo un grande en la Premier League, porque es un club muy grande, es un club muy histórico de la Premier, pero que hace muchísimos años que no pisa la Premier League. Y hablando de históricos que no pisan la Premier League, el Sunderland, señores, que tenéis el Stadium of Light licenciado, tenéis su estadio, y es un equipo que lleva años y años y años y años y años sin pisar la Premier. Y ya toca, ¿no? Ya toca que el rival del Newcastle, ¿no? Pues vuelva a la Premier, ya que ha sido un club que yo, desde que soy pequeño, pues siempre he visto la Premier y la verdad es que lleva muchos años con muchos problemas económicos, muchos problemas deportivos, un caos institucional espectacular y bueno, para mí uno de los mejores equipos en segunda división para cogerlo y hacer un Road to Glory y devolver al Sunderland donde se merece. Este año ha vuelto a la segunda división italiana y, chicos, ha vuelto el Palermo al FIFA. Para mí, uno de los mejores Road to Glory de Italia porque, señores y señores, el Palermo fue comprado por el City Group, ¿vale? El mismo grupo de accionistas y de dueños que tienen al Manchester City, al Girona y a un montón de equipos por el planeta Tierra, pues compraron al Palermo para salvarlo. Ya sabéis que estuvo a punto de descender, o de hecho, no sé si descendió, lo volvieron a crear o algo así, creo que pasó. Para mí, ya solo con esa historia de que lo ha comprado el City, pues nos viene genial para hacer un Road to Glory. Podéis coger jugadores del Manchester City cedidos o de otros equipos del Manchester City que estén por el mundo y por el FIFA para traerlos cedidos. Coger una cantera fuerte en Italia. Si os viene el City a comprar jugadores, pues oye, se lo tenéis que vender al jefe. No sé, creo que hay una historia muy bonita con el Palermo y para mí, seguro, 100% el mejor equipo para hacer Road to Glory en Italia. Pero si queréis otro también histórico, pues tenéis al Parma, señores. ¿Qué club más histórico hay en segunda división italiana que no sea el Parma? Un club que, bueno, ganó títulos hace muchos años con Gianluigi Buffon, con Cannavaro, con Crespo y compañía. Devolverlo a esos momentos de gloria, pues con el Parma yo creo que puede estar muy, muy bonito. Y lógicamente también el Venezia, ¿no? Que el Venezia ya solo por sus vestimentas se ha hecho bastante famoso últimamente y creo que es un club bastante interesante para hacernos un Road to Glory desde esta segunda división italiana, solo por las equipaciones que están muy guapas, pero aparte también porque es un club que mola. Yo creo que está top, mola, ¿sabes? Y hacer al Venezia grande en Italia, creo que, no sé, es divertido y a todo el mundo le mola. No se iba a poner ningún equipo de Países Bajos, pero sí que es verdad que hay uno, en concreto el Sparta Rotterdam, que creo que es bastante interesante. Si quieres hacer un Road to Glory en un país así más raro, que no se suele hacer mucho, puedes hacerlo con el Sparta Rotterdam, que es un equipo del cual salió, por ejemplo, Memphis Depay y Wijnaldum. También creo que salió por ahí alguno más, que ahora no recuerdo, algún holandés más bueno que ha salido. Pero está muy guapo, la verdad. Yo el año pasado me hice un modo carrera que no subía a ningún lado, pero lo jugué yo por mi cuenta y estuvo muy chulo. Y oye, si quieres hacer un equipo así un poco raro, os recomiendo el Sparta Rotterdam. Y oye, cuando Memphis Depay sea allí mayor y Wijnaldum también, pues quizá os los podéis traer al equipo. Y si tú dices, oye, Mave, me parece muy bien, yo también quiero hacer un equipo raro, pero quiero hacerlo que sea difícil de verdad, que sea imposible. Pues nada, oye, cógete al UCD AFC de Dublín, que es el equipo que creo que menos presupuesto tiene de todo el FIFA. Y adelante. No, adelante, hazte un Road to Glory en Irlanda con el UCD AFC Dublín, con 700.000 de presupuesto, finanzas en máximo y desarrollo juvenil en máximo. No, oye, si te atreves, si quieres un Road to Glory de verdad, quieres un modo carrera con un equipo humilde imposible, nada, oye, háztelo con este equipo y a ver si duras más de 2 temporadas. Yo nunca lo he hecho, pero algún día lo haré. Algún día lo haré. Y bueno, nos vamos a Alemania, tenemos al 1860 Múnich, un mítico para hacerse Road to Glories en Alemania, ¿no? Compartimos estadio con el Bayern de Múnich, compartimos ese Allianz Arena. Y bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Ser nosotros el equipo grande de Múnich, complicado con un titán como el Bayern, que ya sabéis que en la liga alemana pocos equipos lo pueden doblegar, pero ahí está la gracia de este Road to Glory, señores. Poco a poco ir con este
1860 Múnich, acercándonos a ese Bayern y quizá algún día poder arrebatarles una Bundesliga y ser nosotros los que llenemos el Allianz Arena. Por cierto, equipaciones muy chulas de este Múnich y yo creo que modo carrera top para hacerlo en Alemania. Y hablando de históricos de la liga alemana, el Kaiserslautern, que cuando yo era pequeño estaba siempre ahí en la Bundesliga, y aquí está en segunda división, señores. Uno de los históricos de Alemania, los cuales hace muchísimos años que no pisa la primera división teutona. Así que si queréis otro histórico para hacer un Road to Glory en Alemania, pues el Kaiserslautern puede ser vuestro equipo. Pero oye, si queréis al más histórico que está en segunda división y que nunca debería haber bajado, el Hamburgo, señores, que además tiene el estado licenciado, unas equipaciones bastante chulas y que ya sabéis lo que pasó, ¿no? Llevaba no sé cuántos años, perdón, llevaba no sé cuántos años sin descender, al final acabó descendiendo a segunda y parece que le está costando un poquito volver, ¿no? Al Werder Bremen volvió, no le costó tanto, pero al Hamburgo le está costando un poquito, chicos. Así que, chicos, si queréis un histórico de la liga alemana, que encima es ganador de una Champions, pues oye, tenéis al Hamburgo. Y uno de mis equipos favoritos para hacerse un Road to Glory en Alemania, como no, el San Pauli, señoras y señores, que es el equipo rival del Hamburgo, en la misma ciudad, pues lo tenéis también por ahí, equipaciones bastante tops y otro equipo bastante chulo, bastante carismático, que lucha bastante por los derechos de las personas. Una afición, la verdad que bastante top, a mí me mola bastante. Y pues otro Road to Glory increíble de Albania. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo. Os he enseñado los mejores equipos para haceros un Road to Glory, los mejores equipos humildes de prácticamente las mejores ligas del planeta. Así que espero que os haya gustado muchísimo. Dejadme por los comentarios cuál ha sido vuestro favorito, cuál es el equipo que os he recomendado que más os ha gustado o cuál es con el equipo que os vais a hacer vuestro próximo Road to Glory después de haber visto este vídeo. Y si te ha gustado, pues oye, déjate un pedazo de like, suscríbete y espero recuperarme lo antes posible para poder volver a hacer vídeos normal y poder volver a hacer directos, que esperemos que sea muy prontito. Y por cierto, chicos, estoy preparando un vídeo súper top para estos próximos días que quedan antes de finalizar el año, que espero que os guste muchísimo. Estoy editando un montón, llevo horas y horas y horas trabajadas en ese vídeo editando. Esperemos que salga pronto, esperemos que os guste. Próximamente os daré más detalles. Y nada, lo dicho, si os ha gustado, dejad un pedazo de like, suscribiros si estáis y nos vemos en la próxima, chavales. Chao, chao.